Bueno, pues muy buenas tardes para todos. Estamos muy contentos. Un domingo más, una oportunidad más de reunirnos y de aprender más de la palabra del Señor en este tema, en esta tercera parte de lo que tiene que ver con la metodología bíblica para la educación desde el hogar. Entonces, haciendo un recorderis, estamos leyendo el capítulo 1 del libro de Daniel. Y allí hemos estado mirando acerca de la metodología que usaron los caldeos, o sea, los babilonios, con los que llevaron cautivos del pueblo de Israel, de Judá, perdón. Entonces, ¿qué pasó con Daniel? ¿Qué pasó con sus amigos, con Ananías, con Misael, con Azarías? ¿Qué pasó con todos ellos? Pues el capítulo 1 de Daniel nos habla de eso. Y hoy vamos a estar cerrando este capítulo y haciendo como una conclusión de cuáles son los puntos metodológicos que allí están establecidos y cuál es el resultado cuando nosotros tomamos este modelo bíblico, porque está en la Biblia, y ha sido dejado en la Biblia como para que nosotros podamos observarlos y extractar de ellos qué desea Dios que nosotros podamos hacer y cómo aquellos pueblos que aunque no tenían a Dios, tenían el entendimiento de cómo poder cautivar, controlar y digamos que utilizar una metodología para poder entrar en el pensamiento y transformar toda una cultura, transformar incluso toda una nación a través de esa metodología, ¿sí? Entonces vamos a comenzar haciendo ese recorderis, pero primero quiero que vamos a ir mirando unos versículos que ya leímos para extractar de allí qué hay allí. Y recordemos que en cualquier momento usted puede participar, puede pedir la palabra y Alejandra, que está allí de moderadora, le concede la palabra y usted puede hablar y participar activamente. Ok, entonces en el versículo 3 nos damos cuenta que el rey, el versículo 3, ¿podemos leerlo, mi amor, por favor? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Entonces ahí hay un verbo clave. Y dice que le trajese. Ese es el verbo traer. Y el verbo traer lo busqué en el diccionario Noah Webster y dice que es ir a buscar, llevar, transportar o conducir de un lugar lejano a otro más cercano, a un lugar más cercano o a una persona. Traer de un lugar remoto hasta un lugar más cercano. Entonces, allí hay una clave muy especial. Creo que es una de las primeras instrucciones, creo que es la primera instrucción que da el rey Nabucodonosor a Aspenaz. Le dice, tráigalos, tráiganlos. ¿Por qué le dice tráigalos? Porque tráiganlos tiene que ver con traer cerca, de estar cerca, con que haya una cercanía. Y una cercanía en un lugar, tiene que ver con un lugar también. Entonces, no, como padres necesitamos estar cerca de nuestros hijos, pero también tiene que ver con el ambiente, con el contexto donde están levantándose nuestros hijos. ¿Cuál es el ambiente en el cual nuestros hijos se están levantando? ¿Qué influencia puede tener el ambiente o las personas que rodean a nuestros hijos? ¿Cuál es el conocimiento que ellos están inculcando o de qué manera está influenciando ciertas personas en la vida de nuestros hijos, que pueden ser familiares o personas no necesariamente familiares, pero que son muy cercanos a nuestros hijos, sus amigos, sus vecinos, con quienes hablan, con quienes juegan, con quienes comparten. El ambiente, el contexto que rodea a nuestros hijos, necesitamos como padres estar atentos a ello. Y qué ese ambiente aporta a la vida de nuestros hijos o qué es lo que esas personas aportan a la vida de nuestros hijos. Sí, y esa cercanía, claro, tiene que ver con la parte física, ¿no? Estar uno físicamente con sus hijos, atentos ya, a qué ven, a con quién hablan, a con quiénes se relacionan.
estar uno cerca en esa parte, no estar bien atentos a nuestros hijos. Pero esa cercanía va más allá de esa parte física y tiene que ver también con la parte íntima, ¿ya? Que nuestros hijos puedan tener esa confianza hacia sus padres, ¿no? Que nosotros constantemente estamos modelando para ellos en la conducta, en la forma de pensar, ¿ya? En cómo actuamos, en cómo hablamos, en cómo vivimos los principios de Dios. Entonces, ese buen ejemplo, nosotros lo transmitimos a nuestros hijos, los primero viviéndolo y luego enseñándoles a ellos, ¿no? Y tiene que ver mucho también con ese diálogo con ellos, con ese sentarme con mi hijo, con mi hija, hablar de los principios de Dios, de los valores de Dios, de la cosmovisión de Dios acerca de la vida, de los individuos. Entonces ellos van a valorar, ¿no? Pueden valorar esa parte primero modelándonos nosotros, ¿no? Hacia ellos. Y segundo, pues también los principios, la palabra de Dios, que es el modelo a seguir. Entonces, ellos necesitan sentir esa confianza hacia sus padres, que la palabra que nosotros demos a nuestros hijos tenga mucho peso para ellos, tenga mucho valor. Que cuando la opinión de los padres también. Exacto, que cuando ellos estén en un lugar, ellos recuerden los principios de Dios primeramente, la instrucción de sus padres y puedan sostenerse en esas verdades que ellos han aprendido, ¿no? En esos principios. Y recuerdo eso, ¿no? Recordaba una vez que había una familia preciosa, un matrimonio muy hermoso, del cual hemos aprendido mucho. Un día estaba con nuestros niños, ¿no? En una finca, en la sede Centro Misionero de Juventud con una misión acá en Bucaramanga. Y ella iba con nuestros hijos. ¿Podemos ir un momentico aquí con tus hijos? Sí, bueno, entonces estaban moviéndose allí de aquí para allá, pero se dirigían a cierto lugar y los niños dijeron, no, allá no vamos a ir. Ah, pero vengan, vienen conmigo. No. Es que nuestros papás nos dicen que este lugar, de aquí hacia allá, no pueden pasar los niños por esto y esto. ¿Ya? Entonces, aunque estaban con personas de confianza, con personas que, digamos, en cierto momento le delegamos esa responsabilidad, esos 10 minutos, el cuidado. Pero ellos dijeron, no, mi papá y mi mamá nos han dicho esto y esto, ¿no? Y ellos luego se acercaron a nosotros y nos dijeron, wow, oye, qué bien, es muy admirable el trabajo que ustedes están haciendo con sus hijos. Ellos cómo valoran esa enseñanza que ustedes les dan y todo, y cómo viven, digamos, los principios o las instrucciones que ustedes le dan. Entonces es importante que nuestros hijos, la palabra, y a los principios, las instrucciones basadas en la palabra de Dios que nosotros le damos sean muy valiosas para ellos, ¿no? Entonces, eso habla mucho de esa cercanía íntima que tenemos nosotros con nuestros hijos. Se me viene a la mente que hay metodologías que intentan transformar el ambiente, decoran el ambiente para producir, por ejemplo, en los niños de preescolar y eso, producir algo, ¿no? Pero no estamos hablando de eso. Estamos refiriéndonos a que como nosotros como padres debemos estar, es lo contrario, es sembrar en el interno de ellos para que así cambie el ambiente donde ellos estén, esos principios van a seguir rigiendo sus decisiones, van a seguir gobernando sus decisiones, que fue exactamente lo que sucedió en esta historia con Daniel, con Ananías, con Misael y con Azarías. Eso fue lo que pasó. Ellos cambiaron de lugar, pero esos principios que les fueron sembrados permitieron que ellos pudieran tomar decisiones correctas cuando así tuvieron que hacerlo. Entonces no es algo externo, es algo interno, sembrar en ellos esto. Porque a la final el propósito es, valga la redundancia, que se cumpla el propósito de Dios en la vida de cada uno de ellos. Entonces no perdamos como ese horizonte porque hacia allá, esa es la meta, ¿no? Ese es como el propósito. Ahora, ese es primero, el traer, acercarlos a Dios, estar nosotros como padres allí para que ellos estén muy cerca, aunque estén en otro lugar del mundo, pero estén muy cerca de Dios, de sus principios, de sus verdades. Ahora, lo segundo, el versículo 4. En el versículo 4 sigue diciendo,
muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Entonces, ahí estamos hablando en esta última frase, ¿por qué quería que se le enseñase la letra y la lengua de los caldeos? Bueno, porque el propósito era hablar un mismo, y que estos chicos pudieran hablar el idioma de ese rey, de él. ¿Y por qué? Porque al hablar en su mismo idioma, entonces el rey Nabucodonosor y toda su corte, por así decirlo, iban a poder sembrar en ellos ciertos conocimientos que le iban a permitir controlar su entendimiento, controlarlos. ¿Por qué? Porque pues ya estaban conformados al pensamiento de ellos. Entonces, como padres, nosotros debemos hablar el mismo idioma con nuestros hijos, el mismo idioma, el idioma de la palabra de Dios, poder sembrar la palabra de Dios directamente en sus corazones de manera clara, de manera clara. Yo miro cómo los papás se esfuerzan mucho en usar muñequitos y el osito le dijo al perrito y no sé qué. Y el osito nunca va a hablar, un osito nunca va a hablar con un perrito, jamás, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que ser claros. No, mira, Dios dice esto. Yo espero esto de ti, tener un lenguaje adecuado, por ejemplo, a la capacidad de entendimiento que puede tener nuestros hijos, no por su edad, sino por su capacidad de entendimiento. Hay niños que son muy entendidos desde muy pequeños, pero no podemos olvidar que los hijos no solamente son nuestros hijos cuando son chiquitos o cuando son infantes, cuando son niños, sino que cuando son jóvenes aún son nuestros hijos y cuando sean adultos aún seguirán siendo nuestros hijos. Y para cada etapa debemos hablar un mismo idioma con ellos, tener un lenguaje que nos permita comunicarnos y depositar en ellos las verdades de la palabra de Dios, los principios que van a traer transformación, esos que van a iluminar su entendimiento, que le va a corregir su temperamento, como define Noah Webster en su diccionario, ¿sí? Y que los van a capacitar, los van a hacer aptos para las etapas futuras. Sí, entonces es muy importante entender que siempre nuestros hijos, recordando también, son nuestra responsabilidad, ¿no? Dios nos los ha delegado y nosotros tenemos que primero responderle a Dios, ¿no? Porque somos sus padres y cumplir el rol que Dios nos ha delegado, ¿no? Recordando también que hemos mirado que lo hacemos por amor también, ¿no? Por amor a nuestros hijos les enseñamos, les educamos, les dedicamos el tiempo que sea necesario, que nos permita dar todo por ellos. Así como tenemos la capacidad de pronto como cristianos, como maestros, enseñar, educar a adultos, a otros ministerios, nuestro mayor llamado y nuestra mayor responsabilidad pues son nuestros hijos, ¿no? Y qué mejor trabajo que ese que Dios nos ha delegado, precioso, hermoso. Entonces tenemos que estar dispuestos todo el tiempo, ¿no? Para enseñar a nuestros hijos. Y mientras ellos sean menores, hablando sobre esto de sembrar conocimientos, preguntarnos como padres, ¿quién siembra conocimientos de nuestros hijos? ¿Quiénes? ¿O de dónde están recibiendo ellos conocimientos? ¿Quién los está educando? ¿La televisión? ¿El internet? Hay personas con quienes pasan tiempo y ¿qué están sembrando esas personas en ellos? ¿De qué se están nutriendo nuestros hijos? Cuando hablo de hijos de todas las edades. Porque nosotros como padres, mientras sean menores de edad que están bajo nuestra responsabilidad de Dios, debemos estar atentos a eso. Debemos cuidar como con quién ellos están relacionando, cuáles son sus conversaciones, de qué hablan y poder tener la honestidad, pero también ¿cómo se dice? Esa relación tan íntima, como decía mi esposo ahorita, esa intimidad, no solo física, sino una relación de intimidad tan cercana que yo puedo decirle a mi hijo, a mi hija,
hijo, ¿de qué estaban hablando con esta persona? Y mi hijo me va a poder contar. Y yo voy a poder opinar. ¿Y tú qué piensas? Lo voy a poder preguntar. ¿Y tú qué piensas? ¿Sabes que la palabra de Dios dice esto y esto? Ah, sí, mamá, sí. ¿Y tú qué piensas entonces de eso? Y tener esas conversaciones de poder, no solo como curiosear a ver con qué estaba hablando y qué, sino con el propósito de poder sembrar en ellos las ideas correctas, que aunque hayan tenido una conversación que, digamos, sembró en ellos algo incorrecto, llevarlo siempre a lo correcto, sin importar la edad que tenga. ¿Y de dónde va a partir eso correcto? Del fundamento correcto, que es la palabra de Dios. Entonces, siempre estar atentos en esa labor. Es una labor permanente allí. Otra cosita que miramos en el versículo 5. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Y aquí la frase clave es, y que los criase 3 años. Allí hay dos partes, que los criase. Y criar tiene que ver con nutrir, con alimentar, pero tiene que ver con esa parte que decía allí de que sacara de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, o sea, alimentarse de lo que el rey se alimentaba, beber de lo que el rey bebía. Y en el versículo 10 le dice, y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, le temo al rey Nabucodonosor, porque fue él el que señaló cuál era la comida y la bebida de ustedes. Entonces, imagínense, hasta el rey decidía qué era lo que ellos se tenían que comer. Y aquí vamos nosotros, como padres, ¿cuál es nuestro rol? Allí están tratando de sembrar en ellos qué comer, qué beber, cómo se tenían que vestir, que si usaban pelucas o si se peinaban de tal manera. O sea, en conclusión, era meter la cultura babilónica en Daniel, en Ananías, Misael y Azarías. Ustedes tienen que convertirse. Vamos a cambiar totalmente esa cultura. Pero nosotros como padres cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Mirar todas las maneras de sembrar en ellos la cultura del reino de Dios, por así decirlo. Eso es. ¿Cómo hablan los hijos de Dios? Por ejemplo, ¿cómo debemos hablar los hijos de Dios? Esa palabra que tú estás escuchando allí, nosotros no la decimos. El mundo la puede decir, pero nosotros no. Esas canciones, el mundo las puede cantar, pero nosotros los hijos de Dios no. Nosotros los hijos de Dios nos vestimos de tal manera. La Biblia dice que decorosamente. Nosotros los hijos de Dios no hablamos palabras ociosas, sino que de toda palabra ociosa daremos cuentas a Dios. Entonces, buscar en el fundamento de la palabra poder edificar la vida de nuestros hijos conforme a lo establecido por Dios en su palabra. Sí, y tiene que ver con mucho. A veces pareciera que no, pero en nuestros hijos todo hay una enseñanza en muchas áreas. Aún a nuestros hijos le enseñamos a temprana edad. Como padre debemos enseñar acerca de economía, ya acerca de gobierno. Todo tema tiene que ir basado conforme a la palabra, y a temprana edad es el mejor momento para sembrar esos fundamentos que ellos necesitan, ¿ya? Para estar capacitados y entrenados, ¿ya? Conforme a la palabra de Dios, conforme a los principios de Dios en todas las áreas, ¿ya? Antes de que llegue otros y siembre los fundamentos errados en sus vidas, ¿no? Que eso sí lo sabe hacer muy bien el enemigo, eso sí lo sabe hacer bien Satanás, los medios de comunicación. Tienen un buen trabajo que hacer para maleducar a nuestros hijos, ¿no? Entonces, por eso nosotros tenemos que ser insistentes en una educación amplia, ¿no? A nuestros hijos. Entonces, ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo tenía que criarlos? 3 años. 3 años. Una metodología de 3 años. Intencional para lograr un propósito. El propósito del rey era que ellos pudieran pensar como él, pero servirle a él. A la larga era que le sirvieran a él. Pero como el propósito de nosotros como padres cristianos, el macro propósito
es que ellos le sirvan a Dios. Entonces, pues tenemos que conformarlos a la palabra de Dios, no al mundo, no a este siglo, sino que sean conformados a los principios y verdades de la palabra de Dios. ¿Por cuánto tiempo? Esta metodología enseña que 3 años. ¿Cuándo? Entonces, 24/7. Deuteronomio 6, el versículo 7 dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa, o sea, toca hacerlo en la casa, pero también andando por el camino, y dice, y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, esta es una metodología que va a funcionar 24/7. Difícil que se pueda lograr de pronto, no imposible, difícil que se pueda lograr esporádicamente, pero 24/7 sí se puede. Sí se puede si estamos atentos a los tiempos y aprovechando cada oportunidad que se nos brinda cada día o en el transcurso de cada día para poder sembrar esas verdades en el corazón de nuestros hijos, en cómo vestir, cómo comer, cómo pensar, cómo hablar, qué escuchar, qué hacer, qué no hacer, en fin, en todo. Ser muy intencionales y se puede lograr. Versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrat, a Misael, Mesat y a Azarías, Abed-Nego. De eso habíamos estado hablando, creo que en el capítulo anterior, de cómo al cambiar el nombre, el nombre tiene que ver con el propósito de la vida de cada uno de nuestros hijos. Entonces, al cambiar el nombre, lo que estaba tratando de hacer Nabucodonosor a través del jefe de los eunucos era quitando la identidad de ellos, porque claro, Daniel, justicia de Dios, entonces estaba reconociendo que Dios es el juez y que Dios es esa justicia. Él es el juez, pero un juez justo. Pero entonces lo estaba cambiando para darle otro significado al nombre de Daniel y le puso Belsasar, que significaba adorador de Baal. Entonces le estaba cambiando incluso el propósito y la identidad. Entonces, ojo, padres, necesitamos recordar no solamente si no lo hicimos antes de tener a nuestros hijos y orar a Dios y pedirle a Dios, Señor, revélame el propósito para mi hijo y dame el nombre de mi hijo, ¿verdad? Entonces, si Dios te dio el nombre para tu hijo, ve y descubre qué significa ese nombre, para que cada vez que tú lo llames, estás proclamando, por así decirlo, el significado de su nombre y trayendo de cierta forma, sembrando esa identidad y ese propósito. Pero si no lo hicimos, aún estamos a tiempo de poder ir a Dios y decir, Señor, revélame el propósito tuyo para mi hijo. No es que mi hijo es un niño, está en niñez, tiene 10 años y es un niño rebelde, es grosero, no sé qué. Ve a Dios, pídele a Dios que te revele el propósito de tu hijo y comienza tú a trabajar como padre, como madre, en encaminarlo 24/7 en el cumplimiento del propósito de Dios para la vida de tu hijo. No, es que mi hijo ya es un joven, entonces ya él bebe todos los fines de semana, qué sé yo, no sé, aunque yo soy una mujer o un padre cristiano, pero mi hijo pues se descarrió, como sea, sigue orando, ora a Dios y pídele a Dios que revele para ti el propósito de tu hijo y ora con toda intención para que el propósito de Dios pueda cumplirse en tu hijo y acompáñalo en ese propósito. Llévalo a la palabra de Dios. ¿Tú qué opinas de eso? El proceso es el mismo. Esto es lo que se dice. ¿Tú qué piensas? No, que esto está bien y tal, pero mira lo que dice Dios. Y ahora tú qué piensas según eso. Y vamos teniendo conversaciones que nos acerquen íntimamente a nuestros hijos, pero que nos permitan entrar al corazón de ellos y poder depositar en su entendimiento las ideas correctas, las verdades, los principios. Y el Espíritu Santo seguirá haciendo la hermosa labor que siempre hace desde lo interno al corazón de cada individuo. Sí. Entonces, sí, conocemos el propósito eterno de cada individuo, de cada uno de nosotros, que es adorar a nuestro Rey, a nuestro Señor.
reconocerle y tenemos un propósito eterno, vivir para Él, adorarle, servirle, exaltarle. Ese es el propósito eterno, ¿no? También estuvimos hablando del propósito de Dios también, de vivir para Él, pero darle a conocer también a otros, ¿no? Tenemos el llamado como familias a traer transformación a las naciones, a discipular las naciones. Es nuestro llamado. Recordamos también parte de del tema que hemos tocado mucho, del propósito individual de cada uno, ¿no? Entonces, tener bien claro eso y donde tenemos que preguntarle a nuestro Dios, ¿no? Que pues va mostrándolo a sus padres, tanto a los padres como a los hijos. Dios revela ese propósito, ¿no? Entonces, es muy importante recordar eso. Algo que quería resaltar es que el rey, este rey los había llevado como esclavos, ¿no? Ellos tenían un propósito dentro de Dios, dentro de su nación, pero pues a este rey pagano pues no le interesaba el propósito. Él se llevaba a los esclavos, ¿ya? De las naciones que conquistaban y eso, y los entrenaban, ¿no? Y la idea de educarles por 3 años tenía que ver con la lengua, tenía que ver con historia, tenía que ver con las matemáticas, con astronomía, con muchas cosas en donde se les preparaba, pero para el propósito de ese rey, ¿ya? Para los intereses de este rey. ¿Ya? Para eso eran entrenados ellos, no para el servicio de ese rey. Y nuestros hijos, algo importante que como padres debemos entender es que Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros. Hemos venido hablando, con cada individuo, con cada niño, ¿no? Y ese propósito tiene que cumplirse como Dios lo desea. Pero a veces nosotros como padres podemos caer en el error en el que estaba este rey, ¿no? Querer que el propósito que nosotros queremos se cumpla de nosotros. de nosotros, el propósito de nosotros. En la vida de nuestros no el hijos. De Dios, no el, sino el propósito es que yo quiero que usted sea como yo. Sí, sí. O yo quiero que usted sea lo que yo no pude ser. Ajá. Y queremos torcer el propósito que Dios ha puesto en el corazón de nuestros hijos para que hagan lo que nosotros no pudimos hacer o que queremos que hagan. Exacto, entonces, pero nuestros hijos tienen un llamado de parte de Dios en cada área, en cierta área de la sociedad para hacer influencia único, ¿no? Y único propósito especial de Dios para sus vidas. Y bueno, y como hemos venido hablando, como padre debemos saber que tiene Dios para ellos para que se cumpla ese propósito. ¿Alguien quiere hablar? Sí, hay una pregunta. ¿Del grupo quiere aportar algo? Bueno, hay una pregunta. Precisamente nos están preguntando que son 3 años, ¿no? Lo que ahí está diciendo el rey Nabucodonosor quería 3 años para educarlos a ellos. Entonces, la pregunta es, ¿desde qué edad se debe empezar a enseñar? O sea, ¿desde qué edad son esos 3 años en los que se debe empezar a enseñar? Bueno, vamos a esperar un momento. Dice, y Jorge, ¿me escuchan bien? Listo, entonces vamos a esperar un momentico a Gise y a Jorge, gracias. Mientras tanto, si tienen alguna pregunta, algún comentario, pueden escribirme. Y pues todo lo que están hablando acá precisamente va enfocado a la importancia de educar a nuestros hijos con los principios bíblicos y no como tal vez el sistema o la educación nos dice, ¿no? Entonces, bueno, por acá tenemos una preguntita. Ahorita que ellos lleguen la pueden tener. Voy a poner acá para que puedan ahorita hacer sus comentarios. Igual no vamos a tener ahorita mucho tiempito, pero va a quedar acá todo registrado. Espérenme. Listo. Ok. Listo, dígame, a ver,
Señor Antonio, que tiene la pregunta, mire si puede ya activar el micrófono, creo que sí. Sí, listo, Alejandra, gracias. Ok. ¿Nos puede decir específicamente la pregunta que tiene, por favor? Para que No, todos lo claro. escuchen. Sabes, viendo la edad que tenía Daniel y todos sus compañeros, casi que la respondo porque yo quería saber era, si nosotros llegamos tarde al Evangelio y los niños están grandes, esos 3 años, me imagino que debe ser desde que ellos conocieron, pero si nacimos en el cristianismo, ¿desde qué edad lo hacemos? Entonces esa era mi pregunta, porque como son 3 años, suena como que tiene que ser 3 años, como que, como lo dice allí, para que pueda producir algo y tiene que ser constante. Entonces esa era mi pregunta, porque a veces tomamos la educación como que, bueno, hoy sí, después mañana, pero ya Giselle dijo que no, que era siempre. 24/7 ahí está hablando, ¿no? Precisamente Sí, claro. 24/7 todo el tiempo. Y yo creo que ustedes, Antonio y Daisy, son un ejemplo también ahí con sus niños, son una bendición. Y ahí ustedes también lo están viviendo, ¿cierto? Sí, cierto. Y esto es como un tips importante porque yo no lo sabía y nunca lo había visto, que eran 3 años como para producir resultados, como igual que los hábitos. Dicen que por cierto tiempo, si tú haces un hábito constante, él ya es parte de ti. Y entonces en la educación creo que 3 años es bastante, hay que tener paciencia. Sí. Y ahora hay que comparar esos 3 años con los que en realidad se va al colegio o se envían al colegio del Estado, ¿no? Que son más de 3 años. Son Claro, que en primaria, ¿cuántos años? 5 años, por decirlo así, y otros sí. 5 o 6 años en bachillerato. Entonces, imagínense, ¿sí? ¿A dónde los estamos enviando? Si es que decimos allá, pero ya por eso estamos recibiendo estas instrucciones que son de bastante bendición para todos. Claro, gracias Aleja y gracias Isel. Bueno, y no sé si alguien más tenga algún comentario. Gise y Jorge todavía no vuelven, tal vez tienen problemas en el internet. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Siéntanse en libertad de abrir el micrófono, ya están activados ahí para que lo puedan abrir y comentarnos qué les pareció la enseñanza. Igual quedan 4 minuticos para finalizar. Bueno, Aleja, yo quería compartir algo, viendo Claro. lo que está pasando, la educación a veces nos impone que a los niños les debemos enseñar algo, como ellos estaban en Babilonia, la cultura, como decía ya, tenían que imponerle una cultura, pero yo creo que depende de nosotros que esa cultura sea afectada en ellos, sino que sean los principios del reino y que ellos lo comprendan. Y muy importante es no decirle esto es así, sino explicarle el por qué, razonar, que es lo más importante, porque mi hija hasta ahora ella lo hace, porque uno a veces le dice, tenemos que seguir a Jesús, pero ella dirá, pero ¿por qué? Y un día ella me dijo, papá, te tengo que hablar y decirte algo, que yo orando y estudiando y yendo a las clases, hablé con Dios y yo le dije que quería aceptar a Jesús en mi corazón, porque Él es importante. Y yo, wow, razonó, qué lindo, sin que uno se lo impusiera, pero cada día fue hablándoles, diciendo que Jesús era el rey, que él era el que dice en la Biblia y todo, y ella, bueno, lo razonó. Y en eso estamos ahora con el niño, tratando de enseñarle, educarle, a pesar de que los que están alrededor no sean cristianos y ellos nos imponen algo, pero tienes que enseñarle este, y uno no. La palabra dice este principio, aquel principio. Totalmente. Ay, gracias Antonio por compartirnos eso. De verdad que es una bendición. Bueno, yo conozco a los niños de Antonio, Eva y Jeremy, son una bendición. Bueno, ya llegó aquí Gise, ya nos quedan 2 minutos y algo, entonces ahí ¡Oh! retomamos con ellos. Sí, Dios mío, señor, esto está súper chévere que uno no quisiera despegarse acá, pero bueno, le damos la palabra a Gise. Pues la conclusión es lo que sigue desde el versículo 17 al 21. Lo que vemos es que Dios al final, en el versículo 17 dice que a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, en todas. Y eso es lo que debemos esperar de nuestros hijos. Si nosotros como padres hacemos nuestra parte de sembrar en ellos los principios correctos, confiemos que Dios, que es omnisciente, que todo lo conoce, sembrará en ellos todo el conocimiento necesario para que ellos puedan cumplir su propósito,
Mire, este versículo dice, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueño. Nosotros ya sabemos lo que sigue en los capítulos siguientes, ¿no? Entonces, Dios le dio a Daniel lo que necesitaba saber para que cumpliera el propósito de Daniel en este tiempo de la historia. Entonces, Dios dará a nuestros hijos lo que él tenga que depositar, que ya depositó, lo que les haga falta para que ellos puedan cumplir el propósito de Dios en este tiempo de la historia, en su tiempo de la historia. Entonces, confiemos en eso, hagamos nuestra parte y confiemos en que Dios hará su obra en la vida de cada uno de nuestros hijos.